Amigos y amigas de Coloquiando, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número... ¿qué número es? Número 13. Estamos nuevamente con ustedes cada quincena a través de las plataformas del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú. Y mainaya kakushanki sayiyanchu manachu jujatu napaikuitan chachimuikichis que IDECA Perú nesjamanta pacha. Sutimin Ronnie Ramos. Muy bien. Hoy día estamos ya en el mes de agosto. Nuestro último programa ha sido julio. Estamos pues en este mes bastante significativo, ¿no? Para el altiplano, para nuestros pueblos andinos, amazónicos. Agosto se conoce como mes caliente. El 1 de agosto hemos empezado pues principalmente, ¿no? Aquí en Juliaca, en Puno, en nuestras comunidades también se acostumbra lo que es recordar, el agradecer a nuestra Pachamama. El 1 de agosto se conoce también como Día de la Pachamama, ¿no? Entonces seguramente cada uno hayan hecho según sus costumbres también los rituales, el jaihuaco y lo que es el ofrendar, ¿no? Muchos en este mes también pues acostumbran, ¿no? Casarse. ¿Por qué? Porque dicen pues mes caliente es agosto. Entonces es un buen mes y siempre hay que ser agradecidos también, ¿no? Con nuestra madre tierra que nos provee, que nos da de comer día a día. Y desde IDECA también, por supuesto, lo hemos recordado así. Y seguramente ustedes también. Bien, con este breve preámbulo, hoy día vamos a hablar sobre un tema importante también que nos llama. Vamos a hablar sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha importante que se recuerda cada 9 de agosto. Y hace algunos días hemos recordado pues y no queríamos dejar pasar por alto también. Y para ello hemos invitado a una hermana que nos acompaña ya hoy día aquí en los estudios de Coloquiando. Estamos con Jenny Paucar Palomino. Ella es parte de Unión de Mujeres Aymaras, también es comunicadora. Kamisaraki Mainaya Panay Jenny. Gilata Ronnie, Aski Jaipupana. Buenas noches, hermanas y hermanos de IDECA y del programa Coloquiando. Un gusto de estar pues en este espacio pues para conversar de lo que nos gusta, nos interesa, de los pueblos indígenas y recordando, ¿no? Este pasado sábado 9 de agosto hemos desarrollado y hemos conmemorado, hemos recordado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pues aquí estamos los indígenas hablando de nosotros y a ver cómo nos va en este programa. Gracias por la invitación a IDECA y a Coloquiando, hermano Ronnie. Gracias. Ajá, muy bien. Gracias a ti por aceptar la invitación. Referente al preámbulo, usted también practica, imagino, recorrer a la Pachamama en la cultura aymara. Usted es aymara, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdan más o menos esta fecha, este mes, ¿no? Mes de Pachamama se conoce, pues. Este mes es el mes de la Pachamama para los pueblos y las culturas andinas, el mes de la Pachamama para las culturas coloniales, el mes pues de la Casa Grande, donde todos pues nos conjuncionamos y vivimos, ¿no? Sí, definitivamente nosotros que somos parte de la cultura aymara siempre agradecemos a nuestra Pachamama, ¿no? Ya lo decía usted en el son de que tenemos que ser agradecidos porque nos da vida, nos da salud y sobre todo nos da alimentación, ¿no? Muchas veces la alimentación también es medicina para nuestro cuerpo. Entonces, si no hubiera una tierra, una Pachamama donde podamos sembrar nuestros productos, ni el campo ni la ciudad estarían comidas. Entonces tenemos que definitivamente agradecer. Según los contextos, yo pienso, hermano Ronnie, damos las ofrendas a la Pachamama, ¿no? Con agradecimientos. Muchos de los hermanos ponen flores, igual que en carnavales, ¿no? En la puerta, en la casa, sí, ¿no? Otros vamos y entregamos
ofrendas, ¿no? A la misma Pachamama, haciendo un agujero y ponemos todas las ofrendas, ¿no? Entonces, esas no son las formas de agradecer según los contextos, pienso, ¿no? Por lo menos en lo que yo sé y he visto en la comunidad, es la forma de agradecer, ¿no? A nuestra Pachamama por todas las bendiciones alimentarias que nos ofrece, que nos da, que nos cría, ¿no? A nosotros, somos parte nosotros de la Pachamama, decía, no es que nosotros veamos desde las culturas nuestras, veamos como un recurso, por lo menos lo tenemos claro, no es que lo estamos repitiendo siempre, pero lo vemos como parte nuestra, como una madre, por eso es mama, como una madre que nos cuida, nos protege. Así lo vemos a la Pachamama. Y hay muchas problemáticas, bueno, en estos últimos años referente al agua. Está herida, se podría decir, ¿no? Nuestra Pachamama, la contaminación, tantas cosas. Sí, los hijos no nos estamos portando bien con la Madre Tierra. No estamos viendo las señales de cómo está sufriendo, ¿no? El cambio climático, que es un tema que lo repetimos y lo hablamos y hacemos tesis de ello, hacemos doctorados y solamente sirven para sustentar, pero en lo práctico, ¿qué estamos haciendo, no? Y eso pasa en todos los ámbitos, ya sean académicos o en la misma comunidad, ¿no? Decimos, hay contaminación, estamos contaminando nuestros ríos, las empresas extractivas también dicen, sí, hay una contaminación, estamos haciendo, qué sé yo, un proyecto para remediar, no sé cuánto se pueda remediar de verdad en el tema minero, pero yo creo que sí hay mucha contaminación y mucho está llorando la Madre Tierra, ¿no? Por todo lo que nosotros los hijos que no reflexionamos y no hacemos práctico para que pues para que nuestra Pachamama, nuestra madre que nos cuida, pueda estar sana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va el tema de la reflexión a la acción, ¿no? Porque no estamos haciendo, no somos accionistas en decir, hagamos algo para cuidar el lugar donde vivimos, ¿no? Nosotros estamos viviendo, ahora podríamos decir medianamente bien, ¿no? Pero ¿qué futuro espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, ¿qué les estamos dejando, no? Entonces ahí creo que va el tema de reflexión y decir, pues accionaremos, ¿no? Usaré menos bolsas, usaré menos descartables, porque yo recuerdo cuando mi abuela en la comunidad vivía, ella iba a hacer a la feria su compra en taleguitas, mi tío compraba en papel craft o de azúcar, ahí se compraba y no es muy lejos, hermano Ronnie, eso yo recuerdo que serían... ¿En qué años? Claro, el año 85, 87, 90, 11. O sea, desde el 2000 más o menos que estamos ahí. Y las gaseosas también antes creo que venían más en botellas de vidrio, ¿no? Claro, en base retornable. Ajá. Entonces, yo creo que podemos regresar a eso, ¿no? Si regresamos en la moda a tener, la moda regresa con los pantalones anchos, ¿por qué no regresar a esa moda también de cuidar nuestra madre tierra, el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también debiera de ponerse a la moda, ¿no? El cuidado, la práctica de, pues, hacer, ¿no? De ir a un restaurante, yo de verdad lo estaba haciendo, de ir y llevar nuestras viandas, que venían en 3 o en 4 para que te den la sopa y el segundo, ¿no? Porque si usted va ahora a un restaurante, te dan en tuppers o plásticos. Y lleva, y cuando terminas de consumir los alimentos, te quedas con una, qué sé yo, con 500 gramos de basura, de plástico. Imagínense en cuántas familias se replican, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que reflexionar, porque son pequeños actos que no parecieran, no vemos y decimos, es una bolsa pequeña, pero las otras familias también hicieron la misma práctica ese día, ¿no? Entonces, yo creo que hay que retornar a usar estas viandas que lo hemos desarrollado. Yo tengo una vianda, entonces, pero a veces también, ¿no? Tenemos un poco de pereza de lavar, qué sé yo. Entonces, pero hay que hacer la práctica, hay que hacer
base la práctica, y con esa práctica también nuestros hijos van a aprender, ¿no? No hablando, podemos hablar y decir, pero también dando el ejemplo, ¿no? A veces no necesitamos decir, sino cuando nuestros hijos cuando ven el ejemplo, ¿no? Dicen, mi mamá compraba en viandas, lo haré yo también. Entonces por ahí tenemos que hacer práctico, ¿no? Real. Más que discurso o argumento que podamos hacer. Eso, hermano Ronnie. Bien, importante pues esta reflexión, hermana, teniendo un poco el contexto de crisis climática, fuera de la crisis política, social que vivimos también, ¿no? Preocupante en nuestro país, para Puno y para nuestras comunidades, peor todavía en algunas cosas. Y bueno, hoy día nos hemos convocado pues para hablar un poco de de lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? ¿Qué significa ser indígena para nosotros, para los aymaras, para los quechuas? Aquí hablando desde el sur, desde Puno. Sí, yo también podría decir, no, ¿qué significa ser aymara? Tal vez en mi caso, no ser aymara indígena. Y es algo que siempre se reflexionaba ahí, yo reflexionaba con mi mamá y decía, ¿qué significa ser, no? Aymara, y las abuelas también decían, ¿no? Ser aymara o ser indígena es tener orgullo, ¿no? De lo que representas, ¿no? Hablando tu lengua, representas porque tienes una cosmovisión, tienes tradición, tienes cultura, tienes pensamiento, tienes conocimiento de la vida. Y yo creo que eso significa ser aymara, ¿no? De tener los valores que de pronto se están perdiendo en estos tiempos de la inteligencia artificial, en estos tiempos del mundo moderno, ¿no? Entonces, yo creo que ser aymara es algo que nace, se desarrolla dentro de uno mismo, ¿no? A veces decimos, cuando hablamos de pueblos indígenas, queremos ver a una persona con pollera, con trenzas, o a un hermano con su pushma, o a unos hermanos, qué sé yo, en el Brasil con las plumas, ¿no? O sea, cuando pensamos en pueblos indígenas decimos eso, ¿no? O sea, queremos ver solamente lo de afuera, lo folclórico, ¿no? Y no, los pueblos indígenas no somos eso, los pueblos indígenas somos mucho más, somos representación, somos conocimiento, somos sabiduría, y me atrevo a decir que somos valores, ¿no? Que con este tema de la interculturalidad, con este tema de estos tiempos modernos, se ha podido un poco complicar, no entender, y pues a veces irnos por la tangente en ciertos temas, pues se reconocen, ¿no? Pero por lo menos los pueblos indígenas tenemos esencia, ¿no? De vida, yo creo, ¿no? O sea, no nos preocupamos tanto en que, sí, estamos en las eras tecnológicas, ¿no? Nos preocupamos más por la vida, ¿no? Y eso creo que es el fin, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? De buscar la vida para los demás, porque los pueblos indígenas, cuando hablamos no hablamos de lo individual, hablamos de lo colectivo. Cuando hablamos de pueblos indígenas, y algo que se ve es el tema de derechos, no es como que algo lo caracteriza, y algo que nosotros venimos pidiendo, y cuando se ha creado este tema de pueblos indígenas y se ha reconocido, es por un tema y por una demanda de derechos que no han sido reconocidos, ¿no? Porque ya sabemos toda la historia, que a los pueblos indígenas o las primeras naciones que somos nosotros no se han reconocido nuestros derechos. Entonces ahí va la mirada de que queremos que nos reconozcan como sujetos pensantes, que también podemos proponer, ¿no? Desde nuestras esencias, desde nuestras culturas, desde nuestras experiencias, ¿no? Yo creo que esos somos los pueblos indígenas, tenemos esencia, sabiduría, pues para el fin de la raza humana y la subsistencia del ser humano, ¿no? En este mundo. Algo importante que has mencionado es el tema comunitario, ¿no? Que se practica o se practicaba, no sé, eso cómo está actualmente, ¿no? ¿Se está perdiendo? ¿Se mantiene? ¿Cuál es tu lectura? Sí, no podríamos idealizar a los pueblos indígenas ni romantizar, porque ya lo decía que con estos tiempos modernos el tema comunitario se ha ido perdiendo
porque ahora con esto de que vamos a la academia, migramos del campo a la ciudad, porque los pueblos indígenas, también nuestra característica es que si somos indígenas también vivimos en los pueblos rurales, ¿no? La periferia vivimos. Y nos trasladamos, qué sé yo, por un tema de estudios a la ciudad. Y en la academia nos enseñan, en el colegio, en la escuela, que tenemos que ser eficientes, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser competitivos. Y eso, ¿cómo se traduce? A veces se traduce con el individualismo, ¿no? Yo tengo que ser eficiente porque mi papá, mi mamá me dijo que tengo que sacar el primer lugar. Entonces yo voy a estudiar, yo voy a sacar el diploma, yo tengo que hacer el orgullo, yo tengo que trabajar. Entonces ahí un poco tenemos que ahí el tema de reflexionar, ¿no? Terminamos siendo individualistas, ¿no? Entonces pensamos en nosotros y decimos yo tengo que ser, y eso se replica también ya cuando salimos de la universidad y estamos en el trabajo. No apoyamos al compañero del costado, queremos que el jefe solo nos vea a nosotros que sabemos trabajar bien. Eso se está perdiéndose, porque los pueblos indígenas, su naturaleza es comunitaria, pero cuando se traslada a estos espacios, a estos contextos, pierde eso, no se pierde. Pero vamos a decir no sé, me voy a atrever a decir, no sé, en pocas cantidades o mayores cantidades, cuanto más están en la modernidad se puede decir o poner datos exactos de que de 10 personas, 8 son así, no sé, pero, o sea, esa es un poco la lectura, algo que veo, no podría decirte en datos exactos, pero es algo que veo, ¿no? Sí, pues, y ahora el tema es el sistema también, pues, ¿no? Que bajo esa lógica nos forman en la universidad mismo, y muchas veces no nos detenemos un poco para reflexionar, tal vez, ¿no? Tiene que haber ese momento para reflexionar si estamos bien, qué cosas estamos perdiendo, la esencia, como has dicho, ¿no? De nuestros pueblos, tanto quechuas, aymaras, más de 50, ¿no? Sí. Que tenemos en el país. Y el otro tema también, justo este mes inició el tema de los censos, por ejemplo, censos de población y vivienda, y el tema de autoidentificación, que es muy importante, ¿no? En el último censo que ha habido, creo que ha habido más de 6 millones, si no me equivoco, que nos hemos autoidentificado, ¿no? Como parte de un pueblo originario o afro. Entonces, muchas veces he escuchado yo mismo, y también varios lo han compartido, ¿no? En estos últimos años los papás pues dicen, ¿no? Por ejemplo, tocando el tema del idioma, ¿no, mano? No, mi hijo no puede hablar quechua, no debe hablar aymara, solo castellano, si no va a ser moteroso o no sé qué, otras cosas más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje también a esto? Sí, es tema, y eso, el ejemplo que usted daba, hermano Ronnie, se da más en las comunidades, ¿no? Cuando el profesor va, porque al profesor ya le dijeron que tiene que, si está en un lugar ya pongamos como ejemplo quechua, el profesor tiene que ser, qué sé yo, el colegio es colegio EIB, y el profesor tiene que enseñar en ambos, ¿no? Tanto en castellano como en quechua, pero a veces los papás se oponen, ¿no? Por todo este sistema y este proceso que hemos pasado los pueblos indígenas, ¿no? También es una herencia que nos ha dejado el tema de discriminación, el tema de racialización que nos han dado, ¿no? Porque eso ha pasado, ¿no? Pasa con muchos, ¿no? Cuando venimos aquí a las ciudades de nuestras comunidades, desde nuestros contextos, desde nuestros espacios, ¿no? Entonces, es algo que siempre se habla y se dice, ¿no? No queremos que mi hijo sea discriminado, no queremos que hable el idioma, y por eso es que también se está perdiéndose el idioma, y cuando se va a perder el idioma, se va a perder todo un pueblo entero. Todo, la sabiduría, el conocimiento en medicina, el conocimiento en la lectura de señas, señaleros, se va a perder toda una cultura entera cuando se pierda un idioma indígena, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, de los 48 idiomas que tenemos, ¿no? Entonces, esto sí que es preocupante, ¿no? Entonces,
La verdad no encuentro yo cuál sería la metodología, porque esto lo venimos hablando años, hermano Ronnie. Desde que yo estoy ahí, siempre veo eso y se replica, ¿no? Incluso en personas que de pronto puedan estar ahí en la academia, en la universidad, no quieren, ¿no? Dicen el inglés, ¿no? Del inglés para arriba tienen. Y hay muchas academias de inglés. Aquí en Puno hay muchas academias de inglés. No sé si hay muchas de Aymara o de Quechua, no hay, ¿no? En la misma universidad. ¿Quién quiere hacer una presentación de tesis de pre o de posgrado, presentando un examen en Aymara o en Quechua? No hay. Desde mi experiencia propia, cuando terminamos la maestría con mis compañeros, y hagamos en el Aymara, yo tenía un compañero que era de Sandy, Aymara, y yo le decía, pues hagamos nuestra presentación y el curso pasemos en Aymara, y el compañero no quería hacerlo en Aymara. Y ya un compañero profesional, ingeniero, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos su mentalidad, su forma de ser? Bien complicado. Creo que eso tendría que nacer desde casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, mamá Rosa siempre, hablen el Aymara, hablen bien, hablen de su cultura, y es algo que ha sido desde casa, y desde casa nos ha formado a decir, no tener vergüenza a que nos digan indígenas, nos digan aymaras, nos digan, ¿no? Entonces eso fue desde casa. No sé si la escuela puede hacer mucho en eso, pero lo que pasó en nuestra familia fue desde casa, ¿no? Que mamá siempre nos fortalecía en el tema de que tú eres aymara y siéntete orgullosa siendo aymara, siéntete feliz. Y entonces cuando nosotros vamos y nos cholean, por así decirlo, no nos ofendemos. Yo con mi hermana al menos no nos ofendemos. Nos dicen y bueno, lo dijeron despectivamente, pero lo somos ya, bueno. Entonces, eso no es la fortaleza, pero no muchos tenemos esa fortaleza, ¿no? Entonces, a veces nos derrumbamos cuando nos hacen qué sé yo, un gesto o una palabra, ¿no? Entonces, nos derrumbamos porque no hay esa fortaleza, ¿no? Y aquí no ha pasado por una etapa de discriminación porque hablas una lengua o porque te vistas tal o por el color de piel, ¿no? Siempre hemos tenido esas formas de discriminación, pero de verdad yo creo que hay que el tema de educación y de fortalecimiento, tanto en la lengua, en la cultura, y sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos, creo que tiene que venir desde casa, para que los niños, los jóvenes no se sientan intimidados, no se sientan tristes porque les digan una u otra cosa, ¿no? Por ahí que creo que podría ser. Esta fecha lo estableció la Asamblea General de Naciones Unidas, bueno, recién desde 1994, serían 31 años recién, ¿no? Con este 2025, 31, 32 por ahí creo. Entonces aquí lo que principalmente, ¿por qué se ha creado también esta fecha? Dice, es para promover la protección de los derechos, ¿no? Tal como establece las Naciones Unidas, los derechos de los pueblos indígenas, esto en 2017. ¿Y crees que el Estado peruano protege los derechos de los pueblos indígenas ahora? Yo creo que el Estado peruano tiene muchas leyes hechas a favor de las personas y de los pueblos indígenas. Yo creo que tenemos códigos, tratados, convenios firmados con las mismas Naciones Unidas. Creo que tenemos mucho documento escrito en favor de las personas, de los pueblos indígenas, pero creo que no son respetados esos derechos, ¿no? Sí hay mucho papel impreso, muchas normas, mucho código penal, pero no hay respeto a esos derechos, ¿no? Por eso también los pueblos indígenas, si se han reunido y han ido a las Naciones Unidas para exigir los derechos y que por lo menos los pueblos indígenas tengamos un día para conmemorar, fue por eso, porque no nos ha respetado nuestros derechos. Entonces, esa es como la lógica de la ONU, ¿no? Del cuidado y del respeto de los derechos, ¿no? Y aquí en Perú, qué decir, desde el 2022 es que
los derechos han sido restringidos, sobre todo a los pueblos indígenas. ¿Quiénes han fallecido, hermano Ronnie, en el 22 y en el 23? Son los pueblos indígenas, son hermanos que han venido de comunidad, porque hay un hartazgo de esta clase política que ahorita nos está gobernando, y todo lo que ha pasado con esta señora que está ahora en la presidencia, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros venimos desde nuestras frustraciones, desde nuestros problemas, y vamos y decimos queremos y levantamos la voz, ¿no? Por un tema de derecho, ¿no? En todas sus aristas, pero hay un gobierno que reprime y nos ha reprimido, y hasta el día de hoy esos derechos que tanto se habla no han sido para los pueblos indígenas, ¿no? Acá el Estado peruano, al menos la señora la semana pasada no me estaba diciendo que tendríamos que salirnos de la OEA, del CDH, o sea, tantos temas está queriendo vulnerar, sobre todo el tema de los derechos de los pueblos indígenas. A la señora, cuando le conviene estar en una institución, cuando sus derechos de ella propios, individuales, son vulnerados, sí, tal institución sirve, pero cuando es para un colectivo, no. O sea, ella ve sus propios intereses y dice, esto me conviene, esto no, entonces hago, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos viendo en el legislativo, el tema de qué leyes están aprobándose, ¿no? Y todas estas leyes son en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Así seamos de la comunidad. Los pueblos indígenas estamos en la zona rural, somos campesinos, ¿no? Somos el proletariado, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, y se está haciéndose ahorita leyes en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Esta última ley sobre los despojos de la tierra, estas leyes que están haciendo a favor de ellos, ¿no? Que los mismos congresistas puedan contratar con el Estado, pero a nosotros se nos está recortando los derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Por eso creo que estas fechas son como para conmemorar y reflexionar, ¿no? Y lo que sucedía años anteriores, cuando la clase obrera en sus fechas que tenían como para recordar la CGTP, la CNA, cuando había estas conmemoraciones, salía a protestar porque los derechos no eran. Y ahora se está perdiéndose mucho esto porque hay una represión muy grande de parte del Estado a los pueblos indígenas y a la sociedad civil en general en Perú, ¿no? Entonces el tema de derechos aquí en Perú está muy restringido, con este tema también del APSI, ¿no? Con todo lo que ha reformulado y hecho, el tema de derechos aquí en Perú para todos está pues llegando a un abismo que de verdad debe desesperarnos y debe de provocar la indignación y decir qué hacemos como sociedad civil, como pueblos indígenas, ¿no? Ahí tenemos que pensar y reflexionar qué hacemos. Sí, pues claramente en 2022, 23 hemos visto, ¿no? Cómo han sido raciados, discriminados nuestros hermanos, hermanas, asesinados incluso aquí en Juliaca, y los que han ido a Lima, ¿no? Recuerdo muy bien cuando el alcalde pues restringió, ¿no? El ingreso al centro, a la plaza, para movilizarnos, ¿no? Para movilizarnos, pero cuando viene un extranjero, ahí sí, ¿no? Ahí abren. ¿Qué pasa? Ajá, entonces, sí, pues lamentablemente estamos así, y hay muchos desafíos todavía, creo que en nuestras comunidades también, ¿no? Se habla de derechos muchas veces, pero como mencionas, hay convenios, hay leyes que se aprueban, pero algunas cosas que se retroceden también, ¿no? Y hay mucha preocupación también, pues, por parte de nuestros hermanos, hermanas, por ejemplo, frente a esa nueva ley que se aprobó, ¿no? El despojo de las tierras. Y tampoco el Estado mismo no brinda pues información, ¿no? A las comunidades de qué trata esto, porque instituciones como UMA, DUMA, acompañamos, IDECA, UMA, acompañamos, ¿no? A las comunidades, y ahí sentimos pues la preocupación de ellos, nos van a votar, ¿qué va a pasar? Quisiéramos saber un poco más. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si no habría también instituciones como eso. Y ahora peor, pues con el tema del APSI nos restringen también el acompañamiento. En la selva creo que ya le han quitado, ¿no? El acompañamiento legal a algunos grupos que estaban ahí también, y esto es un problema grande también. Siguen asesinando también pues a defensores, defensoras en la selva. Claro. Y aquí también, ¿no? Sí, este tema es muy preocupante, de verdad es alarmante, porque se está restringiéndose mucho el tema de los derechos y defensores, usted le decía, porque al final vamos a terminar
qué sé yo, un gobierno autoritario, no sé si en las próximas elecciones, ¿no? Lo que se ve ahora en Perú es muy sombrío lo que pueda pasar en las próximas elecciones, ¿no? Y eso debe de preocuparnos, ¿no? Que las leyes estén haciendo a favor de estas pues transnacionales o de este pequeño grupo de poder que siempre está en esos espacios, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas siempre vamos repitiendo, ¿no? El convenio 169. ¿Quién sabe más de ese convenio? UMA va y trabaja en tres distritos, que son pequeños, y en cada distrito trabaja con comunidades, ¿no? Hacemos el esfuerzo de decir que hay un convenio 169, que muchos llegamos y hacemos un taller del convenio 169, para ellos es nuevo. Nosotros lo vamos repitiendo hace 20 años, vamos diciendo que esto es, y ellos dicen, pero ¿por qué no nos dicen, no? Pero ese es nuestro aporte como personas y como organización. ¿Eso quién debiera hacer? El Estado debiera decir, hay estas leyes y estas leyes están a favor de ustedes, conozcan. Al Estado le conviene que el pueblo sea ignorante y que no conozca de estas leyes, ¿no? El convenio 169 y algo que siempre es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que son leyes que nos amparan, que los mismos estados o nuestros estados han firmado, ¿no? Y que tienen rango constitucional, que no son pues vistos los mismos las mismas personas que hacen la justicia no son justos, ¿no? Ni conocen estos instrumentos que son de los pueblos indígenas, y algo que nos llevaba a la reflexión que este convenio 169 fue se institucionalizó con esta institución del trabajo, ¿no? La OIT, ¿no? Imagínense, hermano, nosotros los pueblos indígenas hemos tenido que ir a tocar la puerta para que la OIT, la Organización del Trabajo, nos dé un espacio y diga, sí, hagan sus leyes en este espacio. Pero ¿por qué tenemos que ser los inquilinos de instituciones cuando los pueblos indígenas somos más de 400 millones indígenas en este mundo, cuando debiéramos tener una institución propia en las Naciones Unidas como pueblos indígenas, y no ir a una institución como es la OIT, que básicamente su trabajo o lo que ellos trabajan es pues el apoyo a los trabajadores, a los sindicatos y a la clase obrera, ¿no? Entonces nosotros como pueblos indígenas hemos tenido que recurrir a esta institución para que por lo menos seamos vistos en las Naciones Unidas como pueblos y querramos defender nuestros derechos, ¿no? Entonces ahí va también la preocupación de decir, ¿por qué no los pueblos indígenas en las Naciones Unidas tenemos una institución como pueblos indígenas, el rango de como la UNICEF, la UNESCO, la misma OIT? Nosotros debiéramos de tener una institución para pueblos indígenas y no estar pidiendo un espacio como lo hemos hecho para producir estas leyes, ¿no? Pero ya se ha avanzado, pero debíamos de ambicionar más, porque somos muchos y tenemos que tener un espacio propio para nosotros los pueblos indígenas, en esto que llamamos las Naciones Unidas, donde su nombre dice, donde todas las naciones están unidas, y también de estas Naciones Unidas hay muchos pueblos indígenas que debieran ser representados con una institución propia, ¿no? Donde nosotros tengamos nuestros objetivos, qué es lo que queremos hacer, y no estar tocando cada puerta a la FAO, la UNESCO, muchas instituciones, ¿no? Y los pueblos indígenas, yo creo que eso debiera ser, si desde los planos generales, que son esto de las Naciones Unidas, menos, pues acá hemos luchado acá en el gobierno regional por tener, qué sé yo, un área de poblaciones indígenas, que siempre nos han dicho, sí, los vamos a crear los gobiernos regionales, ¿no? Sí, yo siendo ahora candidato, pero cuando sea gobernador vamos a hacer. Hasta el día de hoy no hay una institución, no hay una oficina donde los pueblos indígenas podamos ir a compartir. Nos mandan a donde los ronderos, nos mandan a conflictos. Imagínense a qué oficinas nos mandan a los pueblos indígenas, ¿no? Y cómo nos ven, ¿no? A los pueblos indígenas. Cuando el gobernador quiere inaugurar su obra, qué sé yo, un PCR en tal comunidad,
los pueblos indígenas sí tienen que ser vistos, sí, la hermana tal que venga vestida de cholita, que se la ve muy bonita. Para la foto. Para la foto. Los pueblos indígenas no estamos para la foto nomás, también estamos para proponer y decir, estos son los problemas, pero también tenemos estas propuestas, ¿no? Y ahí también va la reflexión, ¿no? De nosotros como organización, de nosotros como mujeres, como personas, y eso va el tema, ¿no? A las mujeres que a veces solo nos llevan para la foto y nos tenemos que ir bien de cholita, bien vestidita, para estar al lado de esa autoridad que va a inaugurar la obra, y somos un adorno más, es como la flor que está ahí. Nosotros no somos la flor, somos personas que podemos proponer y somos las que podemos romper el champán. Entonces yo creo que ahí debe ir, ¿no? Las ambiciones de mujeres y los pueblos indígenas, y no ir. Yo por lo menos desde tu espacio, hermano Ronnie, yo voy a decir que las señoritas que están haciendo este papel dejen de hacerlo, porque no se les ve bonito, no son adornos, que se valoren y digan, no, yo no voy a hacer ese papel de acompañar a la autoridad como pueblo indígena, que yo puedo proponer y puedo hacer muchas cosas más interesantes que acompañar al costado de tal autoridad, ¿no? Bien, sí, importante la reflexión, y es realmente así pues como estamos ahora, ¿no? Y como lo has mencionado un poco ahí, entrando tal vez un poco a los avances, algunas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, se ha avanzado de alguna otra manera, tal vez como un anexo ahí, pero se ha avanzado. Pero ahora en las propias comunidades también tenemos muchas virtudes, fortalezas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cosas ahí podemos resaltar, ¿no? Recordando este día, por ejemplo, nuestros hermanos, hermanas llevan pues una sabiduría ancestral, ¿no? Hablando nomás ahí de la medicina, tema de plantas medicinales, ¿no? La música, muchas cosas, artesanía. Sí, los pueblos indígenas de alguna manera ya somos visibles y ya estamos posicionados, ¿no? Yo creo que sí hay avances. Como toda cultura, como todas civilizaciones, yo creo que los pueblos indígenas hemos avanzado en el tema de derechos, ¿no? De derechos que por lo menos ya estén en papel. Que si no se cumple, ya lo decíamos, ¿no? Es un tema que también hay que debatir. Es un desafío. Es un desafío que tenemos como pueblos, como organización, por lo menos estamos visibles. Y el avance que ahorita, por ejemplo, podríamos decir desde la comunicación, ¿no? Por lo menos los pueblos indígenas estamos ya en medios de comunicación, lo que antes no se veía, ¿no? Donde ya podemos por lo menos hablar en nuestras lenguas indígenas, ¿no? Dar noticieros en nuestra propia lengua, ¿no? Por lo menos ya son, qué sé yo, 1 hora, yo creo que es un buen inicio, ¿no? Para que tengamos programas de opinión, ¿no? En nuestra lengua, y queremos eso, ¿no? Tal vez desde estos canales más abiertos que tenemos en Perú, podamos estar en estos espacios, ya no con un solo programa noticiero, ¿no? Sino el reto que sea más grande, que sea un programa de opinión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va como retos de nosotros, ¿no? Que los pueblos indígenas podamos hacer, ¿no? Son pequeños desarrollos que se está haciendo, pero creo que ahí tenemos más desafíos, ¿no? Por luchar. Yo creo que tenemos que ahí buscar la unidad, es algo que se repite mucho, pero lo tenemos que hacer práctico para lograr lo que nosotros queremos, ¿no? Y tal vez ir a esos espacios de toma de decisión, y en esos espacios de toma de decisión que son básicamente los estados, tenemos que estar los pueblos indígenas, ¿no? Algo que se nos ha dicho siempre es que los pueblos indígenas no podemos ser parte de esta política, ¿no? Cuando nos dice, vamos y acompáñanos, hermano, tú conoces la realidad de tu pueblo, hay muchos que dicen, no vayas al tema electoral o al tema político porque tú eres un indígena bueno, no, la política es sucia. Siempre nos los han dicho, ni nosotros decimos, no, pues yo soy indígena y yo no estoy en política porque yo soy limpio y la política es sucia, ¿no? Y no queremos ir con esos discursos, ¿no? Y siempre nos han dicho que los que tienen que estar en política tienen que ser aquellos, ¿no? Aquellos los que están ahí en la élite y los que siempre van a estar queriendo gobernar. Son esos desafíos que tenemos como pueblos indígenas de estar en estos espacios de toma de decisiones, hermano. Es importante que estemos en estos espacios de toma de decisiones, porque ahora mismo en estos canales, yo decía de los medios de comunicación, ¿quiénes son los productores?
Ujú. ¿Quiénes son los que editan? Son personas que no entienden ni siquiera el idioma. Ahorita solo los que están son los presentadores. Mm. Y, por ejemplo, cuando hablamos con con un productor, con un editor, ellos no saben, les decimos, queremos presentar, qué sé yo, este tema en este medio de comunicación. Y dicen, ¿y qué es eso? El contexto no tiene. Y explicarle a alguien que, no, complicado. Y ahí también se sigue usando la imagen, ¿no? Claro, la Falta imagen, todavía. sí, estamos ahí como para la foto, Para o la folclorizando a los pueblos indígenas, ¿no? Se Mm. nos ve así, para la foto, para el museo, para que sonriamos, para que nos digan que somos unos indios o indias armoniosas que se contactan con la naturaleza, ¿no? Pero yo creo que nuestros retos son más grandes, ¿no? Por eso ya nos hemos atrevido a estar en estos espacios, ¿no? Que muchas veces fueron negados para nuestros abuelos, para nuestros antepasados, el hecho mismo que usted decía, ¿no? Lo que pasaba acá mismo, ¿no? ¿Quiénes eran los directores de instituciones? ¿Quiénes eran los oficiales de estas instituciones, ¿no? Ahora yo creo que ya hay muchos más hermanos de comunidades que ya están en estos espacios, ¿no? Yo creo que esos son los avances que de alguna manera hemos hecho con luchas, o sea, también hay que reconocer que los pueblos indígenas no nos han dado nada gratis, ¿no? Nada gratis, todo ha sido con las luchas, ¿no? Sobre todo me voy ahí con las mujeres, ¿no? Que las mujeres muchas veces siendo indígenas somos invisibilizadas, y no me quiero victimizar, pero es una realidad que se da, ¿no? Uh-huh. Mucho se habla de varón en la historia, ya sea en organizaciones mixtas, se habla mucho de varón y se escriben muchos libros, pero muchas veces no se escribe de las mujeres, ¿no? De sus luchas, de sus procesos, ¿no? Y cuando queremos hacer una tesis o queremos plantear algo, sucede que no tenemos autores que podamos tomarlos como referencia para el marco teórico, y nos dicen, no, esta tesis o lo que tú quieres hacer, pues no tienes más de 20 autores, nos piden para hacer las tesis. Entonces ahí nos quedamos con nuestra tesis. Entonces yo creo que sí falta también como que escribir mucho de nosotros, de nuestra sabiduría, de nuestra cultura, ¿no? No solamente es lo romántico, lo bonito, lo armonioso, sino que hay mucha sabiduría de los pueblos indígenas que no está escrito. Y eso también debería de ser un desafío, un reto de nosotros, ¿no? Como poblaciones indígenas. Sí, efectivamente. Un poco ahí tocando también, ¿no? El tema de la participación de las hermanas, de las mujeres. Siento que en nuestra región de Puno nomás hemos retrocedido un poco, ¿no? Hace algunos años, por lo menos ahí hablando un poco en representación, por lo menos en el Congreso, ¿no? En el legislativo. Ahora no tenemos pues ninguna hermana, ¿no? Ahí representante. Anteriormente sí estaba ahí por lo menos la profesora Irene, anterior a ello Paulina, Claudia, varias mujeres, ¿no? Pero esperemos, pues, hay que reflexionar también, ¿no? Para las próximas elecciones. Y bueno, ahora va a ser diferente, ¿no? El Parlamento se va a elegir senadores, diputados, entonces ni sobre esto no se informa mucho, ¿no? Qué significa cada uno. Pero ahí siento que se ha retrocedido también, incluso en los gobiernos locales, en las alcaldías, las consejerías, no sé cómo está. Sí. Pero en las comunidades creo que sí se ha fortalecido esto, ¿no? Porque yo he visto presidentas comunales, tenientas también ahí, en la zona aymara principalmente, siempre las mujeres ahí están acompañando, ¿no? Chechehuarme, los tenientes, varón, mujer. Entonces, presidentas comunales ya, sí hay bastantes ya, ¿no? Pero sí, nos falta todavía ahí avanzar algunas cosas. Sí, hay que estar ahí como fortaleciendo estos espacios que por derechos nos corresponden a las mujeres y a los pueblos indígenas en estas cuotas del legislativo. Usted lo decía, ¿no? Lo que se luchaba de por lo menos que haya una representación del 25% de las poblaciones indígenas, ¿no? Que se ha luchado y que nosotros alguna vez también presentamos y dijimos que hay una representación de poblaciones indígenas, ¿no? Ni siquiera hablando solo de mujeres, sino de poblaciones indígenas. Claro. ¿No? Pero no, el Estado y estas mafias de poder, ya sabemos quiénes son, los vamos a mencionar por respeto también por el tema que estamos desarrollando, no merecen ni mencionarlos. Entonces yo creo que hay que seguir luchando por estos espacios, ¿no? Entonces, usted decía, ¿no? Ahora tenemos 5 congresistas, ninguno ni siquiera es una mujer.
No estoy pidiendo que sea mujer indígena, o sea, claro. Simplemente no hay una mujer en representación, por lo menos de las mujeres, ¿no? ¿Y eso qué pasa, no? Y ahí vamos a reflexionar nosotros en nuestras organizaciones, capacitaciones, cuando tenemos un grueso número de mujeres que podemos votar por una mujer, ¿no? Y no lo hacemos. Nosotros como mujeres también estamos votando por un varón. Y no es que está haciendo una competencia o no. La idea es que también podamos enviar a representarnos a una mujer en estos espacios, ¿no? De poder, en las consejerías o en los espacios estos de alcaldías, ¿no? No hay mucha presencia de mujeres y es algo que debe preocuparnos, ¿no? Y decir qué estamos haciendo. Entonces, pareciera que el capacitarnos, el fortalecernos, el hablar mucho en medios de comunicaciones, a veces, como usted dice, no es un retroceso que hacemos las mismas mujeres, ¿no? Entonces ahí va la reflexión y decir, tenemos que apoyarnos entre mujeres, porque si entre mujeres no nos apoyamos, imagínense, tampoco vamos a tener el voto de mi pareja o del amigo varón, ¿no? Hombre que tampoco va a votar. Si yo siendo mujer no voy a creer en una mujer, entonces yo creo que ahí tenemos que repensar las cosas y reflexionar y decir que mi voto también puede ser para una hermana, ¿no? Con mis aportes puedo decir, hermana, vaya usted, ¿no? Estamos animando a muchas hermanas, pero sucede que a veces dicen, no, me da miedo, me da vergüenza, mi esposo no va a querer o mis hijos no van a querer. Entonces ahí vamos por el tema de que tenemos que arriesgarnos también como mujeres, ¿no? Y buscar estos espacios de poder que son importantes, ¿no? Y ahí también va mucho el tema de que las poblaciones indígenas también, y eso va como autocrítica, estamos divididos porque el hermano líder de la comunidad A con el otro hermano están en diferentes partidos. Entonces ahí se dividen los votos y no logramos tener pues un espacio para estar en estos espacios que nosotros estamos solicitando, ¿no? Yo estaba conversando el otro día con unos hermanos, el otro era líder quechua, el otro líder aymara, y les decía, ¿por qué están yendo en partidos separados? Sí pueden, ¿y por qué no conversan? ¿Por qué no conversan y van y hacen un partido, ¿no? Entonces ahí también va el tema de que estamos nosotros también dividiendo. Entonces ahí va como la reflexión y decir qué estoy haciendo también yo, ¿no? Porque estamos dividiendo mucho los votos de los pueblos indígenas o de esta representación que tanto también queremos. Sí, pues efectivamente, y hay no solo en lo político, no, tal vez en lo organizacional también. Siento que en nuestra región, hablando de Puno, no nos falta articular también, no hay una organización grande que agrupe, me parece, a todas las organizaciones sociales. Creo que se está intentando, no sé, o cómo lo ves ahí, ¿no? Por ejemplo, cada quien está en su camino, con sus agendas, entonces falta esa articulación también, ¿no? No sé si somos conscientes también de eso, los hermanos, las hermanas. Sí, es que estamos entendiendo mal el tema de esta interculturalidad, lo decía al principio, porque queremos pues nosotros tener el poder, y hay veces cuando yo pienso, yo como Jenny Pócar, estar en este espacio de poder, por así decirlo, en el Congreso, yo quiero ir y a veces me olvido del hermano que me puede apoyar, o si no yo apoyarla a la hermana tal, ¿no? Y decir tal vez que la hermana ahora vaya, yo le apoyo, y la siguiente tal vez la hermana me va a apoyar a mí, ¿no? Entonces queremos nosotros, ¿no? Ir primeros, entonces ahí iba el tema de cómo esta interculturalidad no la estamos entendiendo, ¿no? De estar en estos espacios, ¿no? Porque en las comunidades usted ve cómo son las estructuras y los sistemas de gobierno, son por casas, por números, por apellidos, y todos pasan a ser autoridad, todos van a ser presidentes, todos van a ser presidentes, y eso es por lo comunal, ¿no? Y es algo que este Estado colonial no lo entiende, ¿no? Que todos podemos, porque todos tenemos la capacidad, porque todos tenemos dificultades y decimos, cuando tengo una dificultad tengo que pensar cómo resuelvo. Y yo creo que todos tenemos esa capacidad de decir, hay un problema, pero también puedo decir, este es el camino, propongo esto para la solución. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, ¿no? Sino que a veces vemos y decimos, no, pues yo soy la hermana Jenny y la otra es la hermana tal, es mujer y igual que yo no sabe nada, ¿no?
pero entonces ahí estamos como también menospreciando a nuestros mismos hermanos o nosotros mismos, un poco viendo que también no somos capaces para desarrollar o estar en estos espacios que nos corresponden, ¿no? Entonces tenemos que pensar, y usted lo decía, el tema de organización está muy complicado, ¿no? Aquí en Puno se está haciéndose intentos, hemos hecho este intento con las mujeres en la Agenda Regional de Mujeres, ¿no? Y ojalá de verdad lleguemos a buen puerto, porque a veces nos complicamos también las mujeres en ponernos de acuerdo, ¿no? En decir sí, ya nos apoyaremos, ¿no? A veces queremos vernos estos liderazgos de poder, y decimos, no, yo soy la líder, y yo quiero que me vean, y yo, ¿no? Y cuando podemos apoyar detrás de telones, podemos empujar el carro con otras cosas, ¿no? Pero queremos, no, yo quiero estar, y si ya no estoy yo, esa organización no sirve, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar, ¿no? Entonces ser autocríticos, si estamos haciendo bien o no. Claro, y decir, pues puedo apoyar ahora, ¿no? Sí. A veces queremos, yo fui tal, fui autoridad y también merezco ser la autoridad, pero ya fuiste autoridad, dale paso a la hermana, ¿no? Ya fuiste. O tú ya fuiste autoridad, dale paso a la hermana. Ahora sucede que nuestros congresistas son los únicos que, porque ya fueron autoridad, van a poder ir al Senado, ¿no? Entonces, eso también es complicado, como esas vallas que te ponen estas estructuras, ¿no? Que tenemos de gobierno, ¿no? Y es algo que también nosotros, desde los pueblos indígenas, replicamos, ¿no? Yo sé, porque yo ya fui autoridad, entonces yo no me debiera de gobernar, ¿no? Yo creo que todos podemos y estamos en la capacidad. Yo creo que falta un tema de conciencia y de servicio, que es algo que no estamos entendiendo, el tema de servicio, que nosotros en las comunidades lo hacemos. Cuando regresamos a las comunidades, ahí es como que nos conectamos y decimos, esta es la lógica, ¿no? De comunidad, de conectarnos y de servirnos entre nosotros y de acompañarnos. Porque hasta ahora en las comunidades, cuando se te echa una casa, cuando hay alguna... El AINE. Hay el AINE que lo hacemos, pero aquí en Puno, en estas ciudades, no ni entendemos que es el AINE, en las urbes más grandes tampoco, ¿no? Cada uno ahí va, ni se conoce, ni se saluda entre los vecinos, ¿no? Entonces esas lógicas se está perdiendo, ¿no? Y en estos tiempos, pero yo creo que tenemos que pensar, no sé si voy a decir hay que construir para confundirnos más, pero va ahí una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Y de decir, pues vivamos bien, porque eso también es el pensamiento de los pueblos indígenas, la vida, y que no estemos viendo. Es algo que siempre repetimos, Ronnie, el suma camaña, ¿no? En quechua. Claro, el buen vivir, ¿no? Buen vivir. Es algo que siempre lo hacemos, lo repetimos y publicamos libros y hacemos eventos, pero se queda ahí, no es práctico en las comunidades o en mi casa mismo, con mi familia mismo. Entonces eso tenemos que reflexionar y llevar a la acción, ¿no? Tenemos que ya accionar, ya no nos quedemos en el discurso, en la capacitación, sino que tenemos que ir, yo pienso, ya más a la acción, hacerlo práctico en nuestras familias. Muy bien, para ello tenemos que seguir empujando ahí el coche, pues, ¿no? Entonces creo que ahí sale la reflexión, hay pequeños avances tal vez, ya es una señal, pues, ¿no? De que haya, por ejemplo, el tema de la agenda mujer aquí en nuestra región. Peor sería si no hay nada. Sí, se avanzó algo. Ajá, entonces se avanzó algo y eso es importante subrayar también. Bien, ahora, desde UMA, ustedes vienen trabajando bastante el tema de comunicación, el tema de acompañar también, ¿no? Principalmente a nuestros hermanas aymaras, si no me equivoco. Si brevemente nos podrías comentar también un poco la experiencia, ¿no? Desde UMA, desde el tema comunicacional y los otros espacios que tienen también. Sí, nosotros como la organización UMA ya estamos más de 15 años también organizados, y yo lo decía, ¿no? En 3 distritos básicos aquí en Puno, estamos en Chucuito, Ácora y Platería, estamos organizados en esos espacios, con comunidades donde vamos y pues fortalecemos, ¿no? Porque aquí sería mentir, estamos en las 13 regiones y no nos van a visibilizar y decir no está. Entonces estamos haciendo el tema de comunicación, tenemos un podcast que también estamos los miércoles en las redes sociales, hablando de temas que nos interesen en idioma propio, es el aymara que tenemos un podcast, lo estamos produciendo. También tenemos y desarrollamos jornadas de comunicación, es algo que
también hemos aprendido, porque también somos parte de la red de comunicadores indígenas del Perú, y pues hemos aprendido a hacer estas jornadas de comunicación porque es importante hablar de nuestros pueblos, ¿no? Ya tengamos cualquier otra profesión, seas maestro, doctor, abogado, puedas hablar mediante, qué sé yo, este podcast, mediante este espacio, mediante artículos, hacer comunicación mediante la fotografía. Entonces lo que hacemos, las jornadas de comunicación anuales que tenemos, y pues capacitamos a la población aymara, jóvenes sobre todo, que nos interesa, ellos son más activos, entonces hablamos y pues los capacitamos en cosas básicas, ¿no? En fotografía, les hablamos de cómo hacer un guión, un spot, que a veces es muy importante tener el spot para cambio de actitudes, ¿no? Para nosotros nos parece importante, y algo que también desarrollamos anualmente son nuestros concursos de canto y poesía a la Pachamama, ¿no? Es un poquito reflexionar, de decir cuánto debemos de cuidar a la Pachamama mediante el canto y mediante la poesía, ¿no? Las primeras veces lo hicimos con cuentos, pero ahora estamos haciendo más con canto y poesía, y la última vez tuvimos el concurso de canto y poesía La Mamacota, ¿no? Un poco lo que vemos, ¿no? Nuestro lago está descuidado y al borde del colapso, estamos haciendo estas actividades, ¿no? En favor de nosotros mismos, ya decía, de la vida, ¿no? Esas son las actividades que nosotros básicamente desarrollamos desde la UMA. Siempre tratamos de arrancar fondos a nivel internacional, pocos fondos, pero logramos desarrollar, digamos, estas actividades, y lo que nos satisface es que en estas jornadas hemos tenido hermanos jóvenes que lograron ser parte, y ahora son los mismos que conducen los podcasts, ¿no? De nuestra organización, o han sido formados, y muchos de ellos también han estado en emisoras locales haciendo trabajo, ¿no? De comunicación, y muchos de ellos también ahora están en televisión. Y a nosotros de verdad para nosotros es gratificante que estas formaciones, que no son lo que nosotros hemos pasado, que sé yo, 5 años en la universidad, hacemos 3, 4 días de formación de comunicadores, y es la verdad, ¿no? De 40 comunicadores que se forma anualmente, 7, 8, hasta 10 quedan y dicen me gusta esto y voy a hacer esto, y hacen comunicación, ¿no? Teniendo tal vez una profesión diferente, o siendo una hermana de comunidad, o hermano, ¿no? Tenemos bonitas experiencias de hermanos que están haciendo comunicación, ¿no? Desde los pueblos y para los pueblos, y eso es lo que nos interesa, y cuando vemos estos logros decimos estamos haciendo algo bien. Muy bien, sí, pues hemos visto el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Y tal vez actividades próximas, porque sabían hacer encuentros así grandes también ustedes, ¿no? Tal vez sí. Mira, nosotros cuando iniciamos la UMA, que fue en el 2013, iniciamos con el Parlamento, el gran Parlamento Aymara, donde participaron hermanas de Argentina, de Chile, de Bolivia, y esta experiencia lo hemos desarrollado por 4 veces aquí en Perú, pero las hermanas de Chile, la hermana Lorenza con su organización Quilla Parsi, en Chile llevaron esta experiencia del Parlamento, y le comento que esta experiencia de los parlamentos en Chile se ha fortalecido, y ahora en Chile lo están haciendo en cada región, vamos a decir, estos parlamentos de mujeres, donde se está hablando de las temáticas que a nosotros nos interesan, ¿no? Esto fue como una iniciativa aquí que nació en Perú, pero ahora lo están haciendo en Chile estos parlamentos, y casi siempre se hace cada 5 de septiembre, recordando el Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Entonces esperamos traer también estos parlamentos que ya van a ir por la 7ª edición aquí en Perú, para pues seguir fortaleciendo nuestros espacios de las mujeres. Le comentaba, hermano Ronnie, también somos parte de la red de comunicadores indígenas. Ahora próximamente vamos a desarrollar algo que era también nuestras jornadas de comunicación, pero a nivel nacional. Entonces, 10, 11 y 12 de octubre, en el contexto también de la resistencia de los pueblos indígenas, vamos a desarrollar las 8ª jornadas de comunicación allá en Lima, para reunirnos después de 5 o 4 años desde la pandemia,
que no estábamos reunidos los comunicadores indígenas, pues para hacer nuestras jornadas de comunicación, 3 días que vamos a tener de trabajo y vamos a estar pues desarrollando lo que hacíamos, ¿no? Un intercambio de experiencias, fortalecer nuestros conocimientos con talleres y pues eso, ¿no? Conocer experiencias para que pues regresemos a nuestras comunidades para seguir trabajando en favor de los pueblos indígenas, ¿no? Lo que hacemos la red de comunicadores indígenas es eso, ¿no? Como su nombre mismo le dice, ¿no? Trabajar y apoyar los procesos de los pueblos indígenas, ¿no? Como comunicadores, por lo menos lo tenemos claros. Algo que nosotros hemos aprendido en la universidad es que nos decían que nosotros tenemos que ser objetivos, tenemos que ser claros, y nosotros como indígenas, haciendo la reflexión de comunicadores, decimos, tenemos que estar a favor de los pueblos indígenas. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra raíz. La posición, ¿no? Lo objetivo a veces, ¿no? Es irreal. Sí, sí. Eso, hermano, sí, pues. Ronnie. Muy bien, estimada Jenny, muchas gracias por sus reflexiones, por conversar, pues, cosas importantes que salieron, ¿no? El día de hoy, en el marco, pues, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que hemos recordado el día 9 de agosto. Y no tiene que quedar pues como una fecha más en el calendario este día, ¿no? Por eso también nos hemos citado hoy día para abordar, y tampoco este día tiene que ser folclorizarse, pues, ¿no? A lo indígena. No solo es el tema de fiestas, el tema de discursos, ceremonias. Ahí creo que tuvo una historia detrás de eso, historia de resistencia, lucha, que tenemos que seguir, pues, Epi. Bueno, su reflexión final tal vez en Aymara, hermana, para cerrar ya nuestro podcast. Sí, muchas gracias más bien por la invitación, hermano Ronnie, y estos espacios yo creo que nos ayudan también a reflexionar. Si tenemos que hablar en este espacio, también eso nos indica que también tenemos que ser prácticos, ¿no? En lo que decimos, porque muchas veces podemos decir, y en el discurso suena muy bonito, pero ya decía, en el ejemplo tiene que ser real, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí acompañando siempre a los pueblos indígenas, porque también somos indígenas, ¿no? Entonces, pues seguiremos conversando más adelante en otros temas. También les vamos a invitar a nuestros espacios que tenemos como organización. Bueno, siempre los hemos invitado y siempre nos han acompañado y nos han apoyado, y eso de verdad lo agradecemos y lo valoramos. Gracias por esos apoyos que como organización, como IDECA, siempre nos han dado desde que Mamá Rosa era presidenta, ¿no? Aquí hemos desarrollado cursos, talleres, hasta incluso diplomados con las universidades. Entonces, siempre hemos estado así acompañados por IDECA como organización, ¿no? Por eso nosotros tenemos un profundo cariño a IDECA y a todas las personas que han estado en las dirigencias de IDECA, en los directorios de IDECA, que siempre hemos pedido apoyo en capacitaciones, en temas que de verdad nos interesaban, siempre nos han acompañado. Y eso es lo que siempre valoramos, y hay que decirlo en estos espacios, ¿no? Reconocer en público el apoyo y el trabajo que ustedes como institución hacen en favor de las poblaciones indígenas, y el trabajo que están desarrollando. Hay que aplaudirlo, ¿no? Gracias por la invitación, y pues seguiremos conversando. Más bien quiero decir que los pueblos indígenas sigamos viviendo y sigamos resistiendo, hermano Ronnie. Hayaya Pana. Hayaya. Hermana, tenemos que hacer un programa especial hablando de la Mamá Rosa, de la Mamá Rosa. Hablemos de Mamá Rosa, porque tiene su libro. Hay que hablar de Mamá Rosa y sus experiencias y sus frases célebres que ella hacía, ¿no? Ella decía, el trabajo que yo hago será para cuando yo me vaya a terminar ahí, será alguien lo encaminará, decía. Y de verdad nosotros cuando ella se fue nos quedamos así con mi hermana, ¿qué vamos a hacer? Porque somos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres, y nosotros el reto era con mi hermana, ¿no? Mi hermana hace, yo hago la producción, ella hace la locución, y entonces sí estamos haciendo. Entonces sí hay una respuesta a lo que decía mamá, ¿no? Estamos trabajando y estamos en el camino de Mamá Rosa, ¿no? No se ha quedado nada. Yo creo que sí hay que hablar de Mamá Rosa. Sí, gracias, hermano, hay que agendarlo eso. Muy bien, muchas gracias Jenny por estar con nosotros, y muchísimas
muchísimas gracias también, amigos, amigas, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, estamos en vivo ahora en Facebook y este programa pasado mañana ya pueden encontrarlo también en YouTube en una mejor calidad y también en Spotify, ahí nos pueden escuchar también. Muchísimas gracias, nosotros nos despedimos de este 13. Es el episodio número 13, ¿no? Muy bien, episodio número 13 y a la otra quincena venimos con el siguiente programa. Tupananchis Kama entonces, y muchísimas gracias al equipo también que nos acompañó ahí detrás de cámaras, a los compañeros de la oficina de comunicación y del IDEC. Tupananchis Kama, chau chau. Aquí sin cama. Aquí sin cama.